Hola, hola amigos, buenas noches. Excelente noche amigos, feliz fin de semana ya, jueves, mañana viernes. Una noche más, un día más, un tiempo más. Gracias amigos, gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos, muchas gracias. Gracias a todos los amigos que están apoyando en la interacción, en las reacciones. Muchas gracias a todos los amigos también que están donando estrellas. Pues la finalidad, amigos, ya les había comentado anteriormente que pues gracias a todas las donaciones que están haciendo, tenemos la posibilidad de obsequiar una afiliación a una familia que, que quiera gozar de una extraordinaria salud en cuanto a la adquisición de la alimentación saludable. Es para obsequiarles, amigos. Es para de manera gratuita entregarles su afiliación para que les salga de manera más económica, con un descuento mayor, su alimentación de salud para prevenir enfermedades o para restaurar de la salud si hay algún inconveniente de por medio. Porque pues esa es la lucha constante, amigos. Esa es la ayuda constante que estamos haciendo con las familias para ayudar en este sentido a reordenar la vida de cada uno de nosotros. Porque cuando hay un familiar, hay un ser querido, hay un integrante de la familia con enfermedades, desde el más común hasta el más grave, eh, no sabe uno cómo ayudarles cuando tenemos desconocimiento en cuanto a la salud. Porque la mayoría tenemos desconocimiento, amigos. La mayoría tenemos desconocimiento y la finalidad es informar, llevarles información de salud a cuanta familia lo necesite, pues a nivel mundial. Entonces, amigos, pues esa es la intención. Y gracias también a los amigos que comparten la información, gracias a los amigos que forman parte de la organización también para seguir ayudando a más familias, porque pues no solo de la alimentación, de la mala alimentación, se enferma el ser humano, sino también se enferma el ser humano por el mal control de su estado mental y también el mal control de sus emociones. Por eso es que nos enfermamos, amigos. No es debido nada más a nuestro mal hábito alimenticio, sino todo tiene que ver, afecta también tanto todo lo que nos rodea, que son muchos factores, amigos, pero para eso están las informaciones de salud, para aquellos amigos también que quieren formar parte de la organización, para seguir recibiendo informaciones de salud, así poder ayudarse a sí mismo y ayudar a sus seres queridos, porque esa es la intención. No podemos decir que pues dejamos nuestra salud o nuestro cuerpo en manos de los especialistas o de los que estudian ese perfil, ¿no? Sino es responsabilidad de cada uno de nosotros, es compromiso de cada uno de nosotros de saber informaciones de salud. Cuando conoces de informaciones de salud, pues de principio es básico también que conozcas los tipos de enfermedades, que conozcas cómo está estructurado tu organismo, cómo está tu cuerpo, qué debemos de comer, qué no debemos de comer, cómo debemos de hablar, cómo debemos de pensar, porque todo tiene una orden en la vida. Todo es disciplina, es compromiso, es responsabilidad, pero hablamos desde nosotros mismos, amigos. Hablamos por nosotros mismos y hablamos también por nuestros resultados, porque hace como 6 años aproximadamente, su servidor Juan González, pues tenía dolor de cabeza, cansancio crónico, inflamación en la próstata, problemas del azúcar en la sangre. Imagínense, los médicos lo llaman prediabético o diabético,
Bueno, hay muchos términos médicos que pues se puede mencionar, pero pues en las informaciones de salud, los amigos que quieran capacitarse al respecto, pues tienen informaciones de todo tipo. ¿Para qué? Para que pues se eduquen, para que nos eduquemos todos, porque todo en la vida es educación, amigos, y a base de una buena educación el ser humano hace conciencia que es malo y que es bueno para su vida, porque de eso se trata la vida, amigos. La vida se trata de aprendizajes y como estudiantes de la vida, pues nunca dejamos de aprender, todos los días aprendemos algo nuevo y tenemos que seguir aprendiendo y aprendiendo y si tenemos la posibilidad, si tenemos la capacidad de querer ayudar a un ser humano más, pues también lo podemos hacer, porque de eso se trata, de ayudarnos unos a otros, de apoyarnos unos a otros para tener información de salud. Imagínate llevar información de salud a una familia que desconoce totalmente de cómo cuidar la salud, pues la familia a veces agradecen o no agradecen, pero a lo menos estamos apoyando en ese sentido para que todos alcancemos esa salud plena que estamos buscando todos. Por eso mismo, amigos, te invitamos a que formes parte de esta organización donde estamos aprendiendo a profundidad respecto a la salud física, salud emocional, salud mental y salud económica. En pocas palabras, se entiende que estamos aprendiendo respecto a la salud espiritual de cada uno de nosotros. Porque así como hay buena salud espiritual, también hay mala salud espiritual. Bueno, depende del nivel de creencia o depende del enfoque de cada ser humano hacia dónde dirige su vida, porque si bien es cierto que de energía somos, entonces cada uno también debe aprender, debe saber cómo manejar su propia energía, porque pues con la vida no es juego, amigos. O dominas a la vida como ser humano, o la vida te domina a ti. O te dominas a ti como ser humano, o cualquier otro vecino, amigos, compañeros, conocidos, te pueden dominar a ti. Muchas personas opinamos por opinar, sin conocimiento, opinamos sin saber el por qué, pero opinamos como ser humano y eso está bien. Solo que pues en cuanto a ayudar al ser humano, pues siempre hay que saber por qué opinamos, siempre es bueno saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Los que estamos ayudando a más seres humanos es porque pues tal vez es un propósito que nos toca servir a la humanidad mientras tengamos vida, se puede decir, porque pues no todo ser humano nace con ese propósito. Tal vez todos nacemos con ese propósito de servir a la humanidad, pero más sin embargo, como en la vida, en el mundo, hay muchos entretenimientos, entonces no todos optamos por servir a la humanidad. Por eso es importante, amigos, recibir información. La información te educa como ser humano y la educación te hace consciente como ser humano. Sin información de salud, el ser humano no es educado. Sin educación, menos aún, el ser humano no hace conciencia. Si de por sí el ser humano se falta el respeto, por eso es que el ser humano falta el respeto a todo. El ser humano falta al respeto, es un ejemplo. Yo no estoy diciendo que te faltes al respeto. Yo sé que eres una persona con dignidad, yo sé que eres una persona con valor, pero pues puede haber unas que otras personas por ahí que se falten al respeto. Y cuando se faltan al respeto, hablan mal de sí mismo y por lo cual en automático pueden estar hablando mal de otras personas, pueden estar hablando mal hasta de la naturaleza y pues
entre muchas otras cosas. Pueden estar hablando mal, pues que está lloviendo muy feo, que está haciendo muy feo el calor. Bueno, todo lo ven como encendido de negatividad, ¿verdad? Por eso mismo, si hablamos de esa manera, afecta a nuestra vida, sí o sí afecta a nuestra vida como ser humano. Por eso es importante aprender primero a tener una conexión con nosotros mismos, entender el ritmo de la naturaleza, entender el ritmo del universo y pues entender que todos estamos interconectados unos con otros. Por eso es importante, amigos, tener información de salud, porque salud abarca todo. Salud es abundancia, salud es prosperidad, salud es armonía, salud es felicidad, salud es amor, salud es todo lo bueno. Salud es todo lo bueno. Y enfermedad es todo lo negativo, todo lo malo, todo lo oscuro. En este sentido lo estoy manejando, amigos, para que entendamos que no debemos estar enfermos. Si estamos enfermos es para que busquemos una solución y no permitir seguir enfermo todo el tiempo. Porque el ser humano que se descuida, que no cuida de su salud, puede estar enfermo o enfermarse constantemente. Cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, cada año, cada 2 años, y vuelve el ciclo de la enfermedad cada mes, cada 2 meses, o si es una de las enfermedades graves en el organismo, simplemente el ser humano vive enfermo para siempre, hasta el día que toque partir de este mundo, se puede decir. Y pues eso no es la intención, amigos. La intención es recibir información de salud. Información de salud, amigos, de noche a la mañana no lo vas a procesar, de noche a la mañana no lo vas a entender, porque todas las cosas saludables, todos los buenos hábitos, todas las cosas buenas tardan en surtir efecto en la vida de cada uno de nosotros. Así como llevamos tiempo para enfermarnos, porque llevamos tiempo para desarrollar una enfermedad en nosotros, las enfermedades, amigas y amigos, no se desarrollan de noche a la mañana. Las enfermedades no se desarrollan en una semana, no se desarrollan en 2, 3 meses. Las enfermedades muchas de las veces y la mayoría de las veces es que se tardan entre 10, 20, 30, 40, 50 años en desarrollarse en nosotros, en el ser humano que no sabe qué es lo bueno, que no sabe qué es lo saludable, que no sabe qué es el bien para sí mismo. El mal se viene desarrollando con mucho tiempo atrás. Por eso es que cuando se desarrolla la enfermedad, pareciera que ya no hay solución para esa enfermedad. Así como llevamos el tiempo desarrollando la enfermedad, por eso recalco, es importante empezar a recibir información de salud. Teniendo información de salud una y otra vez, vas a empezar a recibir información de salud. Vas a recibir información de salud una y otra vez. ¿Hasta qué momento, amigos? ¿Hasta qué momento dejar de recibir información de salud? En todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso comento que el aprendizaje, amigas y amigos, no es de noche a la mañana, ni tampoco tiene un fin el aprendizaje, sino es para toda la vida, amigos. El aprendizaje en cuanto a la salud es para toda la vida. Y es importante tener información, porque la información de salud nos convierte en un ser humano más saludable. Por eso, la información nos lleva a la educación y la educación nos lleva a hacer conciencia. Gracias, amigos. Gracias a todos ustedes que nos acompañan. Feliz noche a cada uno. Un placer enorme, de verdad,
estar con ustedes. Saludos a todos los que nos acompañan. Saludos a la maestra Bernice, a Judith, muchas gracias. A más amigos que están detrás de la cámara que no alcanzo a ver, muchas gracias por su compañía. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan, amigos. Si tienes la posibilidad de formar parte de esta organización, hazlo ya, porque tu vida puede estar en riesgo. Bueno, ponle que no es tu vida. Puede ser la vida de un ser querido, puede ser la vida de un familiar o de un amigo o de un conocido por ahí. Imagínate, teniendo un poco de conocimiento respecto a las informaciones de salud, pues es muy obvio que vas a saber cómo ayudar a ese amigo, a ese ser querido. Porque ahora imagínate, si no tienes información de salud, pues a veces, por más que quiera uno ayudar a los amigos que están enfermos, pero con desconocimiento no vamos a lograr avanzar como sociedad, no vamos a lograr avanzar como civilización, porque de ti depende la salud de los demás. Si tú no te cuidas de tu salud, los demás no lo van a hacer, porque como sociedad, como seres humanos o como seres vivos que somos todos, siempre necesitamos seguir a alguien con ejemplo. Siempre necesitamos seguir a alguien con ejemplo. Si tu ejemplo es si el ejemplo es que te gusta beber abundante refresco, comer pan, chucherías, entre muchas otras cosas, tal vez ese es el ejemplo que vas a predicar para tus seres queridos. Y cuando tus hijos agarran y empiezan a comer lo mismo que tú, pero tal vez tú no te enfermas, pero tu familia, amigos o conocidos o tus menores de edad empiezan a enfermarse, entonces ahí es donde uno se pregunta a veces por qué se enferma. Y ahí es donde nos hacemos el que no sabe. Pero somos el ejemplo, amigos. ¿Qué tipo de ejemplos vas a predicar para tu familia? ¿Qué tipo de guía? ¿Qué tipo de instructor vas a hacer para tus seres queridos? Porque se trata de ti y de tus seres queridos, no se trata de alguien más, y así nos vamos conectando uno con uno, amigos. Tú eres el ejemplo de alimentarte bien, de gozar de una espectacular salud. Tu familia también va a gozar de una espectacular salud y así se convierten en el ejemplo para más personas, para más amigos, para más conocidos. Y el conocido empieza a preguntar y dice, ¿qué es lo que comes? ¿Qué es lo que tomas? Que siempre estás saludable o que nunca te enfermas. ¿Cuál es tu secreto? Empiezan a preguntar los amigos o conocidos cuando te ven siempre saludable. Y ahí es donde pues empezamos a ayudarlos, amigos. Ahí es donde empezamos a predicar con ejemplo. Les decimos información de salud, día y noche información de salud, porque quieras o no, día y noche estás recibiendo información. Pero la pregunta es que no sabes qué tipo de información estás recibiendo, porque todo es programación, amigas y amigos. Todo es programación. No sabes qué tipo de información estás recibiendo, entonces sin querer estás reprogramándote como otros quieren, porque así es, amigos. Ahorita las redes sociales a nivel mundial hay desinformación o información. Dicen que es desinformación, pero desde mi punto de vista es información. Queramos o no, es información, porque todo llega y entra en nuestra mente y en nuestro subconsciente, y el día de mañana puede salir a manifestar todas esas informaciones almacenadas, y luego nos vamos a preguntar el por qué la desgracia en nuestra vida, el por qué los fracasos en nuestra vida o el por qué la enfermedad con nuestro cuerpo. No sabemos de dónde vienen, amigos.
Eso es lo que pasa cuando somos inconscientes en cuanto a las informaciones que recibimos. No sabemos qué tipo de información estamos recibiendo. Y aquí la única intención es que empieces a recibir la información de salud, y la información te educa como ser humano. La información te hace ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que debes de comer y qué es lo que no debes de comer, cómo debes de pensar y cómo no debes de pensar, y así en cuanto a las emociones también, cómo debes de sentir y cómo no debes de sentir. Y en cuanto a lo económico, dónde y cómo debes de gastar e invertir, y cómo y dónde no debes de gastar como ser humano. Entonces, ahí es donde entendemos la causa de todas las desgracias de nuestra vida, amigos. Por eso es importante. Si estás enfermo, forma parte de la organización para que empieces a recuperarte de la salud. Ten la paciencia de convertirte en un sabio, en una sabia en cuanto al cuidarte de la salud, porque nadie más lo va a hacer por ti. Nadie más. Nadie más lo va a hacer por ti más que tú mismo. Por eso, amigos, por eso es que la sabiduría es la llave que abre la puerta del universo. La sabiduría es la llave que abre las puertas del universo. Imagínate que tengas información saludable, porque en el universo, amigos, como les digo, hay informaciones oscuras y hay informaciones de luz. Bueno, puede que pues aquí haya una pequeña diferencia para entenderlo, pero tal vez para mí las informaciones de salud es luz para mí, y las informaciones de enfermedad es oscuridad para mí, pero tal vez para otros puede ser totalmente lo contrario. Tal vez las informaciones de enfermedad puede ser la luz para la vida de algunos, y las informaciones de salud puede ser la oscuridad para otros. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que a veces no les conviene que las personas sepan de las informaciones de salud. ¿Por qué? Porque mientras tú desconoces de las informaciones de salud, otros pueden aprovechar de tu desconocimiento, de tu ignorancia o de tu involuntad de hacerte creer que ellos tienen la solución en cuanto a tu enfermedad. Por eso es que no queremos que las personas, no queremos que los seres humanos caigan en este camino de la oscuridad, se puede decir, sino todo lo contrario. Por eso es que siempre recalco a los amigos y amigas de que tengan la información de salud primero, luego lo piensen, luego lo analicen, luego entonces reflexionen y saquen su propia conclusión, porque no es lo mismo decir, no, yo aquí tengo la solución para todos, vengan, miren el agua milagrosa, o yo hago milagros, acérquense a mí. No, yo tengo la verdad absoluta, ustedes no, vengan a mí. Entonces les estaría engañando en ese sentido, amigos. Y aquí, para su servidor, es que todos tengamos la misma capacidad, todos tengamos el mismo conocimiento, todos tengamos los mismos poderes. Si yo puedo cuidarme de la salud, quiero que tú también puedas cuidarte de la salud, y tu familia y tus amigos y tus seres queridos, y que todos tengamos información de salud para que así juntos hagamos de este mundo un mundo más saludable, un mundo más mejor, una civilización más avanzada en cuanto a la conciencia, en cuanto a su espiritualidad personal. Por eso, amigos, la sabiduría es la llave que abre las puertas del universo. Es algo grandioso. Y lo otro es de que el silencio es el lenguaje de los dioses. El silencio es el lenguaje de los dioses. Imagínate,
Digo, dioses, recalco en esta parte de los dioses. Escúchalo profundamente. Tal vez en el mundo la mayoría de las personas creen en la presencia de un solo Dios, pero bueno, eso ya es tema de otro día. Pero digamos que el silencio es el lenguaje de los dioses, por lo tanto, escúchalo atentamente, escúchalo profundamente. ¿Qué quiero decir con eso, amigos? Que te detengas 10 minutos en la mañana, 10 minutos mediodía, 10 minutos antes de dormir o programa tu horario, siéntate contigo mismo, sin ruido, y escúchate. Escucha tus pensamientos, escucha tus emociones, escucha tu ansiedad, escucha tu estrés, escucha tu enfermedad si es que estás enfermo, pero escúchalos. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy saludable? ¿Qué debo de hacer para estar mucho mejor? Los que están enfermos deben de escucharse. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Será que soy enojón? ¿Será que guardo cierto tipo de rencor? ¿Será que odio a alguien? ¿Será que no me respeto a mí mismo? Es como un viaje interior hacia nosotros mismos. Es el viaje interior hacia ti mismo. Por eso es que debemos de prestarnos 10 minutos de silencio todos los días. 10 minutos de silencio en la mañana, 10 minutos de silencio mediodía, 10 minutos de silencio antes de dormir. La mayoría de las personas no se prestan ese regalo, no se dan ese regalo. Es un regalo, amigos, es un poder grandioso que llega hacia nosotros como ser humano cuando nos guardamos silencio, un momentito de nuestra vida diaria, de todos los días. Hay seres humanos que no se dan, no se regalan ese silencio y necesitamos 10 minutos de silencio a lo menos todos los días. Y pues es importante, amigos, es importante para encontrar el sentido a nuestra vida, para gozar de una extraordinaria salud. Es muy importante prestarnos atención. Y lo otro es que la magia no es hacer milagros, sino entender las leyes del cosmos, entender las leyes del universo, es decir, entender el por qué existimos en la tierra, el por qué estamos aquí y ahora, el por qué tenemos que nacer y tenemos que desarrollarnos. Tenemos que entender el por qué llueve, el por qué no llueve, el por qué el canto de los pájaros, el por qué la ciudad, el por qué los ruidos, el por qué el llanto del bebé, el por qué tenemos que dormir, el por qué tenemos que descansar, el por qué tenemos que comer. Todo tenemos que prestar atención para poder entenderlo, porque la magia no es hacer milagros, amigos. Todo mundo espera un milagro, pero el milagro nunca pasa, nunca sucede, porque nosotros no lo creamos, es decir, porque tú no lo haces. Los milagros son consecuencias de la vida que nosotros mismos hacemos. Si quieres ver milagro en tu vida, tú debes de hacer ese milagro. Tú debes de aprender a comer saludable. ¿Qué es comer saludable? Me decía un amigo hace poco. Bueno, no nos abarquemos tanto buscando, ¿no? Sino comer saludable, frutas, verduras, suficiente agua todos los días. Agua, frutas, verduras, todos los días. Imagínate. Y así va a suceder el milagro de que nunca te vas a enfermar. Es un milagro que gozamos de una extraordinaria salud. Y es un milagro también el por qué estás enfermo, si alguien está enfermo. Es un milagro que estás enfermo. ¿Por qué? Porque tú lo hiciste, tú lo trabajaste, tú comiste lo que no debiste comer, tú hablaste lo que no debiste hablar, tú pensaste lo que no debiste pensar. Por eso
es que está ese milagro de la enfermedad. No, nunca entendiste las leyes del universo, nunca entendiste cómo es el cosmos, nunca entendiste el por qué la presencia divina en ti. Tal vez, bueno, en otro sentido, en otras palabras, nunca entendiste el por qué dices, hablas de Dios todos los días, porque así habla el ser humano, dice Dios acá, Dios allá, Dios por allá, pero por eso es que no entienden, no le entienden a Dios. Quieren, todo el tiempo quieren un milagro, pero nunca se enfocan en entender el orden divino. No se enfocan en entender, en comprender las leyes del universo. Es decir, nunca se enfocaron en términos religiosos, nunca se enfocaron a entender la palabra de Dios. Si es que lo entiendes mejor de esa manera, porque muchos hablan de palabra de Dios allá afuera, pero ninguno lo practica. Ninguno lo practica. Hablan del amor al prójimo y viven odiando a su prójimo porque se odian a sí mismos. Hablan de guardar para su pareja y no se guardan ni para sí mismos. Por eso, bueno, es que hay falta de valores a sí mismo. Pero por eso es que el ser humano vive en ese desorden consigo mismo, familiar, social. Por eso es que hay problemas, hay violencias, hay guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el ser humano vive esperando el milagro y no hace algo para entender el orden divino. Muchas gracias, amigos. Gracias a Humberta Blanco. Muchas gracias, Humberta. Feliz noche, feliz noche. Y entonces, nunca olviden, amigos, limpiar su cuerpo, oxigenar su cuerpo, nutrir su cuerpo, porque entendemos que un cuerpo bien nutrido tiene la capacidad de autorrepararse. Y en este punto yo quiero decirles que el corazón es el templo de la verdad. Por eso es que siempre les he dicho que, pues, si Dios habita en ti, entonces ¿cómo cuidas el templo? Entonces, el corazón es el templo de la verdad. Y la verdad solamente tú lo tienes y tú tienes la verdad. Tú tienes la razón para ti, claro, de acuerdo a los tipos de vivencia que vives. El corazón es el templo de la verdad. Purifícalo para encontrarlo. ¿Quieres de verdad estar bien contigo mismo? ¿Quieres de verdad sentir bien contigo mismo? ¿Quieres de verdad alcanzar la felicidad, el amor? ¿Quieres? Entonces tienes que purificarte como ser humano. ¿Por qué el ser humano está como está allá afuera? ¿Por qué crees que están enfermos? ¿Por qué crees que están enfermos? Vuelvo a preguntar, ¿por qué crees que el ser humano está enfermo? Ayer medio mencioné esta parte que dije que en el ser humano habitan parásitos, animales. Imagínense. ¿Y es un cuerpo purificado? Si tu corazón o tu cuerpo es el templo y está lleno de gusanos, y sí, está lleno de gusanos, ¿se le puede considerar un templo? Ya no. Por eso es que el ser humano está enfermo y el ser humano no sabe purificarse. El ser humano todo lo contrario, con estrés, con ansiedad y no sabe cuál es la causa del estrés y la ansiedad. Muchas de las veces el estrés y la ansiedad viene por esos parásitos. ¿Y el ser humano qué hace? Va corriendo a la tienda y pide una Coca-Cola. Va corriendo a la tienda y pide unas galletas. Y en las mañanas, dijera un amigo, mama café con pan.
Nescafé con pan, pues. O mama leche con pan. Imagínate cuánto tal vez no es lo que necesita nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita limpiar internamente, oxigenar internamente, nutrir internamente. ¿Cuántos de nosotros sabemos los tipos de nutrimentos que necesita nuestro cuerpo? La mayoría desconoce de los tipos de nutrimentos que necesita su cuerpo para estar bien. Y el ser humano no necesita atragantar de a montón para estar bien. Eso no le aporta nutrimentos a su organismo, sino todo lo que atraganta el ser humano no aporta más que parásitos en su cuerpo. Y eso es la causa de generar parásitos astrales. Si bien existe tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional, tu cuerpo físico, porque se toca, ahora imagínate tu cuerpo astral, el que está más allá de este mundo, porque el ser humano tenemos esa capacidad, pero no lo vemos porque nadie nos lo dice, nadie nos lo enseña. Y si no sabemos lo que pensamos o ni siquiera sabemos cómo cuidar nuestro cuerpo, ahora imagínate quién se imagina que sabe cuidar su cuerpo astral. Y no nos lo dicen, amigos. Y gracias a los pocos que están conectados, porque eso nos ayuda demasiado. Eso quiere decir que estamos preocupados por nosotros mismos, en avanzar, en estar bien. Porque imagínense los que no se preocupan por su salud y los que no se preocupan por estar bien consigo mismo. Ahorita andan entretenidos en las redes sociales. Andan, si son hombres, andan viendo muchachas encueradas. Si son mujeres, andan viendo quién es el más guapo de las redes sociales. Eso es entretenimiento, amigos. Eso es enfermedad, tanto mental como emocional y físicamente también. Si son muchachas, buscan atención en las redes sociales hoy en día. Si son muchachos, igual. Si son hombres, igual. Todos viven de entretenimientos, ven películas, escuchan cosas basuras que no tienen sentido para su vida. Pero bueno, así es el ser humano, se les respeta al final de cuentas. Felicitaciones a todos los amigos que nos acompañan. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. El corazón es el templo de la verdad. Purifícalo para encontrarlo. Purifícate para encontrarte. Purifícate para que encuentres iluminación en términos religiosos, para que me entiendas. Purifícate para que encuentres iluminación en tu vida. Purifícate para que encuentres sabiduría en tu vida. Purifícate para que empieces a gozar de una extraordinaria salud en tu vida, porque el ser humano que no se purifica, imagínate, por eso es que todo el mundo vive en desorden a nivel personal, familiar y social allá afuera. Pero pues ya es decisión tuya cómo quieres vivir tu vida. Es decisión tuya. Que sea tu decisión y que no sea la influencia, tanto buena o mala, de otras personas. Que no te dejes que influyan otros en tu vida, porque si te dejas influir, corres el riesgo de decepcionarte el día de mañana, porque todo el que cree termina decepcionado, sí o sí, porque no se basta de su propio conocimiento, no se basta de su propia sabiduría, sino cree. El creer, el ser humano que eh, corre el riesgo de creer en una mentira. El ser humano que cree, nunca digas que tú crees en algo, tú confirma que tú sabes, tú confirma que tú estás, tú confirma que eres esto o lo otro. Nunca digas que crees, porque eso es una mentira. Decir yo creo en Dios, por ejemplo, ¿crees o no crees? Es una mentira, amigos. No tiene sentido para la vida del ser humano y ni siquiera creen en Dios. Hay seres humanos que dicen creer en los santos, pero bueno, espectacular la vida del ser humano. Por eso es que viven enfermos, por eso es que viven en desorden con su vida.
Por eso es que viven en desorden con su vida. Porque creen, es una mentira. Creer es una mentira. Tu creencia entonces es una mentira. No es la verdad porque no te consta a ti como ser humano. No te consta. Lo que tú crees saber no te consta porque no lo investigaste, porque no lo sabes. Debes de saber lo que dices, debes de saber lo que hablas, debes de saber lo que crees, debes de confirmar ese conocimiento. Eso es confirmación contigo mismo, no es confirmación con tu iglesia, con tu templo, con tu sacerdote. Eso no es verdad. Es confirmación contigo mismo como ser humano con conciencia. Pero es tu decisión, amigas y amigos, es tu decisión. Feliz noche. Gracias a todos. Hasta aquí lo dejamos por hoy. Por eso es que estamos aquí, amigos. Hace 10, 15 años no estaba satisfecho con mi creencia. Decía que creía, pero no sabía por qué creía. No sabía por qué creía. No sabía por qué decía, no, pues yo creo. No, no sabía por qué. Por eso les digo que es una mentira. Vivimos en un campo de ilusión que ni cuenta nos damos. Por eso es importante terminar con este punto que dice: la escritura es el puente entre el alma y el universo, escribe con sabiduría. Repito, la escritura es el puente entre el alma y el universo, escribe con sabiduría. Si puedes y si quieres, ten una libreta para ti. Es para ti. Escribe, empieza a escribir todo lo que nazca de ti, todo lo que surja de ti, todo lo que ves. Escribe algo, una frase, una palabra. Si es un canto del pájaro, escúchalo, canto del pájaro. Si es el ruido de la lluvia, ruido de la lluvia. Si no sabes escribir, todos sabemos escribir. Si no sabes escribir, eso no es problema. Si es canto del pájaro, empieza a dibujar un pajarito. Si es el ruido de la lluvia, empieza a hacer gotas de la lluvia. Así se convierten en grandes seres humanos. Así se convierten en grandes seres humanos y poco a poco vas a ir aprendiendo a escribir, a leer, a lo que sea. Poco a poco, claro, siempre y cuando tengas la intención de mejorarte. Si no tienes la intención de mejorarte, bueno, ve a tu iglesia y que te echen tu bendición y mejor hasta ahí se acabó el mundo. Porque eso es lo que se hace allá afuera. Porque todo mundo vive en una crisis de creencia que no sabe por qué cree. Y un día de estos vamos a hablar de ello. Para que se den cuenta, amigos. Es para que reflexionen. No es porque sea la verdad. Y repito, siempre, no es porque sea la verdad. Es para que reflexiones. Y así vive la mayoría de las personas. Escribe, escribe y escribe, porque la escritura es el puente entre el alma y el universo. Escribe con sabiduría. Tú tienes esa capacidad. Tú tienes esa cualidad. Por eso es importante las informaciones. La información te convierte como ser humano. La información te educa. Una vez educado, haces conciencia. No tienes información, no tienes educación, no tienes conciencia. Y digas lo que digas, no tienes conciencia. Así de fácil. Fácil, es una orden, amigos. Es paso por paso. Información. ¿Qué quieres ser en tu vida? Te llenas de esa información y mañana en automático haces de acuerdo a las informaciones que tienes, y el pasado mañana te das cuenta que estás haciendo las cosas que de acuerdo a las informaciones que tienes.
Son pasos de la vida, amigos. Son principios fáciles para el desarrollo del ser humano. Por eso es importante las informaciones de salud para cada uno de nosotros. Lo digo por mí, no lo digo por ti. Si lo entiendes, extraordinario, te va a servir. Si no lo entiendes, extraordinario, me está sirviendo a mí, porque es de acuerdo a lo que yo conozco, de acuerdo a lo que yo sé y entiendo que así funcionan las cosas. Y si te resuena una o dos palabras, estoy seguro que al rato eso te va a remover la mente y vas a empezar a hacerte la pregunta, el por qué dice este loco así. Vas a empezar a hacerte pregunta y de acuerdo a las preguntas que hagas te van a llegar las respuestas. Eso es algo grandioso, amigos. Así aprende el ser humano. No lo que se dice aquí se memoriza o se lo toma como cierto, sino se reflexiona, se medita, se piensa, se analiza y luego surgen preguntas y dices, wow, sí, llegan las respuestas. Gracias a todos amigos, feliz noche, muchas gracias, ya nos vamos, nos escuchamos mañana a la misma hora. Muchas gracias, saludos a doña Irene González, muchas gracias Irene González, feliz noche, feliz noche, feliz noche, saludos a todos amigos, abrazo enorme y nos escuchamos mañana a la misma hora. Muchas gracias, feliz noche a todos, a todos, a todos, a todos. Saludos a Capibara. Gracias amigos, feliz noche, hasta mañana.